nuestro centro de pensamiento, no solamente porque replicamos mucho lo que hacen en el debate en el mundo de Medellín desde hace muchos años, es una autoridad de verdad, es un líder, es un investigador, es un científico, filósofo, y yo creería que un científico de las humanidades, y nos sentimos muy complacidos de que esté con nosotros. Cuando hablamos de la historia de Colombia contemporánea, rápidamente, él vive el día a día, y él analiza el día a día. Y creo que hoy necesitamos muchísimo nosotros de eso. Bienvenido, doctor Monsalve, siempre. Gracias, Dios lo bendiga, gracias por darnos espacio. Gracias por la introducción. Menos mal que se quedó porque es que cuando yo lo conocí, tenía un programa de televisión en Teleantioquia sobre historia de Colombia. Entonces, pues, que un filósofo tenga el atrevimiento de hablar sobre la historia de Colombia es un poco arriesgado. Sin embargo, yo lo he hecho, pero lo he hecho desde el punto desde la perspectiva de la filosofía política, indagando por la legitimidad del gobierno y de los antagonistas del gobierno, o de los gobiernos y de los antagonistas de los gobiernos en el curso de nuestra historia. La conclusión a la que yo llegué es que, en términos generales, el Estado colombiano, con algunas excepciones puntuales, ha estado constituido por gobiernos que tienen legitimidad de origen. La legitimidad de origen significa que fueron elegidos mediante un proceso relativamente limpio, siguiendo determinadas reglas. Yo sé que ha habido fraudes en el curso de la historia de Colombia en muchas elecciones. El punto mío es que, existiendo ese fraude, lo que ha ocurrido es que no ha cambiado la decisión del voto popular, o sea, no ha cambiado la tendencia del voto popular, y que en ese sentido los ciudadanos han elegido a sus gobernantes, que es la primera condición de legitimidad, la legitimidad de origen. Esa legitimidad de origen está basada en los hechos. Desde 1830 hasta hoy, solo ha habido dos dictaduras militares en Colombia. Una en el 1850 y algo, no recuerdo precisamente el dato, de José Hilario López, y la de Gustavo Rojas Pinilla. De resto, en ciento y pico de años, ya casi 200, el único país de América Latina que ha tenido gobiernos democráticos de elección democrática ha sido Colombia. El segundo punto tiene que ver, en cuanto a la legitimidad, con la legitimidad de desempeño. Eso significa que no basta con ser elegido siguiendo las reglas de elección democrática, sino que el gobernante que llegue al poder cumpla con sus obligaciones, básicamente, en una democracia, defender los derechos de la gente. El principal compromiso de un gobierno es defender los derechos de la gente en su orden, los civiles, los políticos, que se deben garantizar siempre, los económicos, que dependen de la producción y de la capacidad de distribución que tenga la economía de un país, y otros derechos como los derechos ambientales, culturales, etc. Puede parecer paradójico, pero en Colombia los gobernantes, insisto, en términos generales, han hecho un esfuerzo por respetar los derechos, pero ha habido situaciones supremamente conflictivas.
esto no ha sido una constante. Yo puedo decir, por ejemplo, que si bien entre el final de la Guerra de los 1000 días hasta el 46, 47 hubo relativa paz en Colombia, había los desórdenes de costumbre y algunos desmanes de las fuerzas del orden, pero en términos generales este país vivió en paz casi 50 años. En 1948 esa paz se rompe, y se rompe. No voy aquí a hacer un análisis de la violencia acusando al Partido Conservador y al Partido Liberal, porque ambos, a mi manera de ver, tuvieron que ver con los desarrollos que causaron más de 200.000 muertos en Colombia. Pero tengo que decir, con pena del alma y desde mi punto de vista, todo absolutamente discutible, que quizá en el gobierno de Laureano Gómez no se gestionó bien el asunto de la violencia, del enfrentamiento de los partidos, y que eso desembocó en una violencia terrible que solo pudo resolverse mediante un mecanismo muy cuestionado por algunos intelectuales de la izquierda, que es el Frente Nacional, el cual frente yo defiendo, como más adelante mostraré. Entonces, puedo decir que en el 48 hubo ilegitimidad de desempeño. Y ya, digamos, yo he dividido este análisis de Colombia como en 3 periodos porque lo refiero siempre a los problemas geopolíticos por los que pasa el país. El punto de partida mío es Colombia desde 1927-1928 ha sufrido una avalancha de la extrema izquierda y ha sido objetivo de toma por parte de la extrema izquierda, comenzando por las bananeras, en las que hubo muchísimos muertos, menos de los que se dice, de los que señala García Márquez, que tenía una imaginación tan feraz que hizo feraz el número de muertos del incidente de las bananeras. Pero ese movimiento fue dirigido por gente del Partido Socialista Revolucionario que eran cercanos al Comintern, a la Tercera Internacional Comunista. Incluso dirigentes del Comintern estuvieron asesorando a gente como Raúl Maecha y otros que participaron en ese evento. Y había que decir pues, que el gobierno de Badía Méndez no era la maravilla, pero tampoco se caracterizaba por ser el peor de los gobiernos. Dentro de la hegemonía conservadora tenía muy buena relación con los liberales. De manera que convertir una lucha gremial absolutamente legítima como la lucha por las reivindicaciones sociales de la gente, de los trabajadores de la zona bananera de Santa Marta y alrededores, convertir esa lucha en una lucha para hacer una insurrección que buscaba tomarse el poder es completamente ilegítimo. Desde allá se viene realizando entonces para mí un asalto a la democracia colombiana por parte de las fuerzas de extrema izquierda. En la violencia lo que se da es un enfrentamiento entre liberales y conservadores, pero adicionalmente comienza a germinar la violencia de clases. Con gente como Juan de la Cruz Varela en el Sumapaz, aquí cerca, ¿entiendes? Y con gente posteriormente en los años 52, 53, con Tiro Fijo, que primero es liberal y luego es adoctrinado por Charro Negro y convierte su guerrilla en una guerrilla de corte comunista que rechazó
todas las iniciativas de negociación de paz que se le presentaron desde ese momento, y solo aceptó esta, y más adelante vamos a ver por qué. Y hay una, en el Frente Nacional entonces, es la época desde 1948 y durante el Frente Nacional, digamos, está la etapa que además se correlaciona con la Guerra Fría. El conflicto colombiano se internacionaliza de una manera más dramática, porque la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética incluye a Colombia, que tiene una posición geoestratégica supremamente importante. Está en la esquina de Sudamérica, tiene acceso a 2 océanos y está a kilómetros del Canal de Panamá. El triunfo de la Revolución Cubana desata, que también coincide pues, con el Frente Nacional, con el inicio del Frente Nacional, desata una ola de fanatismo de muchos jóvenes, se van a Cuba a prepararse, etc. El gobierno norteamericano ve con preocupación lo que estaba ocurriendo en América Latina y presenta 2 iniciativas. Las dos se aplicaron en Colombia, una y en otros países de Latinoamérica. Una es la Alianza para el Progreso, que era una invitación, digamos, del Plan Marshall que se aplicó en Europa y que tenía como objetivo mejorar las condiciones de vida de la gente aquí en Latinoamérica para que no fuese proclive a la revolución. Y el otro elemento era el elemento militar. El elemento militar el elemento político y militar. El elemento militar está configurado con el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en el que Estados Unidos y otros países, prácticamente todos los países de Latinoamérica, firman un acuerdo según el cual si un país de América Latina o de América fuese objeto de un ataque comunista, pues sería respondido por todos los ejércitos de todos los países. Ese es el tema. Y el otro es la OEA, que es el TIAR se firma en el 47 en Brasil. La OEA en el 48 aquí en Colombia. Cuando mataron a Gaitán, estaba la Conferencia Panamericana funcionando en Colombia, y uno de los personajes que estaba aquí presente para sabotear la Conferencia Panamericana era Fidel Castro, que tenía ese día una cita con Gaitán y que pues, no pudo cumplir porque ya sabemos todos qué pasó. El caso es que la OEA plantea el requisito de la democracia y el rechazo. La condición de admisión a la OEA es ser un país democrático. Un país democrático en el sentido liberal, no del Partido Liberal, sino del liberal ideológico de la palabra. O sea, que tenga elecciones, pero que también defienda la economía de mercado, que son básicamente los dos pilares de la democracia, del pensamiento liberal. La democracia y la defensa de los derechos, y entre los derechos el derecho a la libertad económica, a la libre competencia. Esas eran las condiciones. A medida que el conflicto se va agudizando, pues Estados Unidos va pasando por encima de la condición de ingreso y opta por los planes de seguridad, en los cuales se privilegia la seguridad sobre la democracia. Y se origina una ola de golpes militares a medida que la confrontación avanzaba en América Latina.
una ola de confrontaciones, de golpes militares, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. En Centroamérica, porque se estaban desarrollando los movimientos de liberación nacional, y en Sudamérica porque estaban partidos de izquierda llegando al poder. Incluso los chilenos los partidos de izquierda llegan al poder con Pinochet. El único país de América Latina que no tuvo la senda de la dictadura como resultado de la confrontación de la Guerra Fría fue Colombia. Colombia hace un esguince importante, resultado de su experiencia histórica. Durante todo el siglo pasado y parte de las élites liberales y conservadoras se confrontaban y a veces se reconciliaban compartiendo el poder. Esa es la salida, la solución que Laureano Gómez y Alberto Lleras en Benidorm y en Sitges en Cataluña, España, encuentran. Es crear un gobierno bipartidista que va a ¿cómo se llama? Alternar el poder durante 16 años y va a tener una milimetría, que la palabra la inventó Guillermo Valencia, mitad de funcionarios liberales, mitad de funcionarios conservadores, incluyendo las Cortes y el Congreso. Pero ese tipo de solución tiene un nombre en la filosofía política, en la teoría política. Se llama un estado consociacional. Un estado en que se coasocian fracciones que de otra manera impedirían la existencia misma del Estado. O sea, la confrontación es tan fuerte que o se llega a un acuerdo para compartir el poder o el Estado se destruye. Esa es una salida que han realizado muchísimos estados en el mundo sin dejar de ser democráticos. En Bélgica, por ejemplo, entre los valones del sur y los ¿cómo se llama eso? Los de origen holandés, los valones por un lado y los flamengos por el otro. O en Canadá, donde hay una parte mayoritaria inglesa, pero una parte minoritaria francesa que tiene altísimos niveles de autonomía, incluso hasta su propia política exterior en asuntos como migración. De manera que no es verdad que un Estado consociacional sea antidemocrático. Y tampoco es verdad que en el Frente Nacional ese Estado consociacional haya sido excluyente. Porque una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que sucede en la práctica política. Los partidos, si bien había dos partidos, y vamos a definir gobierno y oposición como gobierno son los partidos que están en el poder y oposición los que no están, así de simple. Y aspiran a llegar al poder. Esa es la definición de gobierno y oposición. Pues muchos de los partidos liberales y los partidos liberales y conservadores tuvieron grandes fragmentaciones que no llegaron al poder y que hacían la oposición. Era la oposición interna de los partidos tradicionales en el poder, el laureanismo, el conservatismo, el mismo Belisario Betancourt, el MRL con Alfonso López Michelsen. En fin, hubo mucha posibilidad de
compartir el poder y de que grupos distintos llegaran al poder. Y por fuera de los partidos tradicionales, el Partido Comunista, que estaba practicando todas las formas de lucha, que estaba desarrollando repúblicas independientes, que fue una palabra que inventó Álvaro Gómez, pero que lo que significaba era verdad. O sea, esta gente iba consolidando territorios en los que se negaba el acceso a las autoridades del Estado, y ellos tenían sus propias formas de autogobierno y sus propios ejércitos. Eso es un desafío a la soberanía nacional, porque el principal, o uno de los principales pilares de un Estado es que el territorio esté bajo el control exclusivo del Estado y que la violencia la ejerza exclusivamente el Estado. Estos tipos no estaban montando campamentos de Boy Scouts, no. Ellos lo que estaban era creando protoestados en una estrategia para más adelante ir creciendo y tomarse el poder. Por eso era absolutamente legítimo, que en el gobierno de Valencia, pues, se hiciera las operaciones, Operación Lazo, se llama así, que golpeó a Marulanda, los tiró hacia la cordillera, hacia el oriente, y comenzaron entonces a seguir afianzándose ahí. Pero lo que yo estaba diciendo es, ese Partido Comunista que estaba dirigiendo esas repúblicas independientes y esa estrategia armada, también estaba participando en el Congreso a través de Juan de la Cruz Varela, que tenía su propia república, que cobraba impuestos, que tenía ejército privado, que secuestraba terratenientes, que estaba distribuyendo tierras, o sea que tenía un estadito montado ahí, pero estaba a la sombra de Alfonso López Miquel. Y está la NAPO, que tampoco al principio se arrimó al árbol del Partido Conservador, pero después tuvo sus propios candidatos y estuvieron a punto de llegar al poder. Mientras esos acontecimientos políticos sucedían, las guerrillas se iban creciendo. Las FARC pasaron de ser autodefensas al Frente Sur en 1964, pero ya venían desde 1949 como autodefensas, con un programa agrario, la tierra para el que la trabajan, y un programa antiimperialista de la toma de tierras. Pues es un programa que no ha cambiado hasta el 2018. Siguen siendo los mismos objetivos, solo que estaban menos formulados en el 1949, pero en el 52 lo reafirman. En el 64, cuando se convierten en las autodefensas, se vuelven el Frente Sur o el Bloque Sur, y en el 65 o 66, cuando se autodenominan FARC, han mantenido ese proyecto. Y han rechazado todas, insisto, rechazaron todas las tentativas de acuerdo de paz, con el argumento que dijo sin mandárselo se lo dijo a todos los que quisieran escuchar, es que ellos no se iban a someter a nadie. Entonces, ahí tenemos un desarrollo de la historia. Entonces, en el Frente Nacional se desarrolla la lucha entre las dos fracciones, las dos tendencias que dominan el mundo, y en Colombia también sucede eso. En el 65 se crea el ELN, o en el 64,
En el 70 se crea el Partido Comunista Marxista-Leninista y su Ejército Popular de Liberación, como en el 66 o 67. El EPL como un brazo armado del Partido Comunista Marxista-Leninista que refleja la división del movimiento comunista internacional entre la Unión Soviética y China. El M-19 en el 70, que con la disculpa de que le robaron las elecciones a Rojas y que por tanto quedaba probado que por las vías pacíficas no se llegaba al poder, organizó el movimiento más heterodoxo que haya tenido este país. Pero es el M-19, por el movimiento 19 de abril. Se supone que el 19 de abril le robaron las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla. No se las robaron después a su nieto, pero terminó en el caso. El M-19 surge de dos grupos. Un grupo de gente que provenía de las FARC y otro grupo de gente que provenía de la ANAPO revolucionaria. De manera que, a pesar de que tenían contradicciones con las FARC, tenían el mismo origen. Por esas épocas se está consolidando un fenómeno en Colombia que es definitivo a la hora de hacer el balance de nuestra historia: el narcotráfico. Ya en el 75 la marihuana es normal. Yo me acuerdo en Medellín, veíamos por la televisión las camionetas de los mafiosos de La Guajira y el espíritu, esto lo digo en broma, medio en serio, el espíritu empresarial de los delincuentes antioqueños convirtieron eso en una oportunidad de negocio, que también, hay que decirlo, de alguna manera tiene responsabilidad en Estados Unidos, porque en la guerra de Vietnam se consumían montones de drogas, básicamente marihuana, y como no estaban produciendo marihuana en Estados Unidos, pues venían aquí a comprarla. Eso no le quita las responsabilidades a nadie. Cada cual tiene la propia responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico. En el 82, Reagan, cuando vino aquí, dijo: ojo, comencé una guerra contra el narcotráfico. Antes, la actitud de los gobiernos y durante, incluso después de la advertencia de Reagan, hubo una cierta actitud complaciente de los gobiernos con el narcotráfico. López creó la ventanilla siniestra, legalizó montones de dineros del narcotráfico, y hay gente que afirma que recibió dinero pues, para su campaña. Eso no está probado. Pero López se hizo el de la lista roja. Y el narcotráfico pronto entronca con dos fenómenos, que son la guerrilla, que comienza primero aliándose con el narcotráfico. Recuerden ustedes que Pablo Escobar posaba de izquierdista y que tenía muy buenas relaciones con el M-19. Y eran socios, solo que tuvieron los del M-19 la peregrina idea de secuestrarles la familia a semejantes matones, y entonces desataron una guerra de exterminio contra el M-19. Pero las FARC, que no cometían ese tipo de estupideces, estaban cuidándoles ya desde Tranquilandia los cultivos a los mafiosos, que ante la imposibilidad de importar, o la dificultad de importar cocaína desde Ecuador y básicamente desde el Perú, comenzaron a sembrar en nuestro país coca, y convirtieron la producción de coca en lo que llegó a ser
en el momento en que llegó el presidente Uribe al poder, más de 150.000 hectáreas de coca. Y la guerrilla, junto con los mafiosos, hicieron el tránsito de la guerrilla, primero de cuidar, luego de producir, después de transformar y después de transportar y vender. Hicieron todo el ciclo. Y millones de dólares comenzaron a ingresar a este país. En 1990 se produce la tercera etapa de toda esta historia, que es la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que produce el fin de la Guerra Fría. En muchos países fue expreso. En El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en todos esos países las negociaciones fueron inmediatas porque se les acabó el dinero. Aquí no. Aquí no, porque ya la guerrilla colombiana no necesitaba del dinero de la Unión Soviética, y además porque sus pretensiones económicas excedían cualquier posibilidad de apoyo económico desde el exterior. Es la cocaína el fogón de la guerrilla colombiana. También es el fogón de la contrafuerza que surgió para combatir la expansión de la guerrilla de manera ilegal y atroz, como las llamadas autodefensas, mal llamadas paramilitares, porque las autodefensas modernas, digamos las que nacieron en el 80 y pico allá en Puerto Boyacá, y después se fueron para Urabá, y después se expandieron en todo el país, no fueron las primeras autodefensas que hubo en el país. En el gobierno de Valencia y en el gobierno de Lleras Restrepo, hubo grupos de autodefensa legales, La ley 68. controlados por el Estado, bajo la premisa, o sea, el implícito de eso es que el Estado en ese momento no era capaz por sí mismo de garantizar la soberanía interna y los derechos de la gente, y tenía que apelar a la gente misma para que se defendiera de manera organizada. Eso ha ocurrido en muchas partes. Eso no es nada eso no es exclusivo de la historia de Colombia. Lo que sí es terrible fue lo que pasó después. Hacendados y otra gente desesperada por el asedio de las FARC consiguen quien los defienda. Y se les creció el enano. Tomaron tal autonomía, tal cantidad de dinero y de decisión y de manejo político y militar basado en el terror, que desbordaron todas las expectativas y todas las posibilidades. La confrontación entre la guerrilla y las FARC y los paramilitares fue atroz. Hubo decenas de miles de muertos en eso. Y el Estado colombiano, presionado por la comunidad internacional. Quiero decir una cosa para que nos entendamos bien. Esto no es la política no es un asunto de buenas intenciones ni de cariñitos, es un asunto de necesidades. Entonces, el Estado se ve constreñido a combatir a los paramilitares, no porque le parezca muy horrible, seguramente que les parece muy horrible, pero es porque tiene la presión y los ojos del mundo encima. Entonces,
se ve obligado, si quiere, por ejemplo, recibir los recursos de los Estados Unidos o de la Comunidad Europea, a purgar el ejército de elementos que hayan tenido contacto con los paramilitares. Crea políticas para que los militares entiendan de qué se trata el paramilitarismo y crean cursos de derechos humanos que todos los oficiales deben tomar. De manera que, contrario a la guerrilla y a los paramilitares, que tenían en la violencia extrema, el terror y en el narcotráfico, los dos pilares para funcionar, el Estado colombiano, por razones políticas, no podía tener esas dos fuentes. Y cuando las tuvo, se pervirtió, como en el caso de San Pedro, ¿no? Como en el caso de San Pedro. De manera que el Estado colombiano no ha tenido como política de Estado, contrario a lo que dicen las ONGs y la izquierda, no ha tenido como política de Estado el promover el paramilitarismo. Eso no significa que no haya habido militares y otros funcionarios del Estado que hayan trabajado con los paramilitares, algunos del DAS, por ejemplo, pero fueron castigados, están en la cárcel, han sido perseguidos, contrario a lo que le está pasando a los genios de las FARC, que construyeron una justicia a su medida y no van a pagar un solo día de cárcel por los atroces crímenes que cometieron. El Estado ha castigado a los paramilitares. El Estado ha reparado a muchísimas familias colombianas por el ejercicio de la violencia, lo que no ha ocurrido con los otros grupos. El caso es que el gobierno de Santer específicamente fue atroz. Antes, entre Barco y Gaviria desmovilizan con todas las condiciones y todas las contracorrientes y todas las dificultades, básicamente negociaciones que comienzan con Barco Vargas y terminan con Gaviria, desmovilizan al M-19 porque fue derrotado militarmente. En su estrategia de llegar a las ciudades, lo acabaron militarmente, a pesar de todas las cosas atroces que hizo. Pero en un momento dado de la historia de las guerrillas colombianas, el M-19 secuestraba más gente que las FARC. No es sino que miren los datos de memoria histórica, esos que hay por ahí están. Pero las FARC, y a pesar de que se vincularon con el narcotráfico, no lo hicieron de la manera ordenada, organizada y centralizada que sí hicieron las FARC. Y que hizo el ELN, que pasó de agache y se fortaleció porque López Miquelsen, después de derrotarlos militarmente en Anorí, los deja ir porque acordaron que iban a hacer una negociación. Por supuesto, el ELN salió de Anorí y jamás se presentó a la negociación, y el país perdió la oportunidad de acabar con una organización que en este momento está causándole tantos problemas. Observen que una de las cosas, voy a decirles otra cosa importante. Así como estoy defendiendo la legalidad y la legitimidad del Estado, voy a defender la ilegitimidad de la guerrilla y de los FARC. Es que uno no puede rebelarse contra un Estado que mal que bien está atribuyendo los mecanismos para la resolución de los conflictos de manera democrática. Es ilegítimo rebelarse contra un Estado de Derecho. Y más todavía,
es ilegítimo luchar como han luchado contra ese Estado de Derecho, apelando al terrorismo, al secuestro, a la extorsión, a las bombas, a la toma de pueblos, a lo que ustedes quieran. No tienen justicia en la causa ni justicia en sus procedimientos, que serían los criterios con los que se mediría la legitimidad de una organización insurgente. No representan a nadie. El propio Tiro Fijo lo decía, es que me robaron unas gallinas. Y los que salieron, y eso justificaba la guerra, los que salieron de Villarrica hacia el oriente, hacia los llanos y el sur de Huila, por allá, esos tipos no eran más de 300 y marchaban con sus familias, o sea, los que combatían eran 50 o 100. ¿Cuál es la legitimidad? En 1968 había 500 o 600 guerrilleros en este país. No representan a nadie, no representan las causas populares que dicen defender, y no solamente no las representan, sino que combaten de una manera que atenta incluso y principalmente contra aquellos que dicen defender. Porque las principales víctimas de las tomas, las principales víctimas de los reclutamientos forzosos, las principales víctimas del emplazamiento y del desplazamiento son los pobres, es la gente común y corriente. Entonces, dicho eso, quiero señalar que desde el punto de vista de la legitimidad de desempeño para el Estado, en esta historia del siglo XX y XXI, los únicos dos gobiernos que han tenido, además del gobierno de Samper, una ilegitimidad de origen, pero el gobierno de Samper se dedicó exclusivamente a defenderse y permitió que organizaciones como las FARC pasaran de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos y le dieran al país importantes golpes militares. Es que estos tipos ya estaban tomándose fuertes militares, sí. estaban tomándose ciudades pequeñas, pero capitales del país, en fin. Esta gente estaba desatada y este hombre no hizo nada. ¿Por qué? Porque estaba dedicado a defenderse. Y el otro que ha tenido una ilegitimidad de desempeño es Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos llega al poder con legitimidad de origen en su primer mandato. Pero con ilegitimidad de desempeño. No acaba de llegar al poder con las banderas del presidente Uribe. Uribe había derrotado militarmente y políticamente a las FARC. Uribe había desmovilizado y castigado a los paramilitares. Uribe había desmovilizado a miles de guerrilleros de manera individual. Había recuperado el territorio nacional. Tenía un país boyante que practicaba la inversión social y que tenía excelentes relaciones con el capital para desarrollar este país. Había tomado de Pastrana un país destrozado por la guerrilla. Pastrana es el manual de todo lo que no se podía hacer en una negociación. Les entregó territorio, permitió que sacaran a sus autoridades no solamente militares sino civiles, permitió que se cobraran secuestros en la zona de despeje, permitió, fue incapaz de contener el avance de las FARC en otras partes, se aguantó el secuestro político con la idea
de hacer canjes. O sea, hizo todo lo que no se debe hacer, salvo una cosa, que limpia la cara del gobierno de Pastrana. Firmó el Plan Colombia con los Estados Unidos. El Plan Colombia con los Estados Unidos permite, en primer lugar, combatir el narcotráfico, pero bajo el gobierno de Uribe, los dineros del Plan Colombia se pueden utilizar también para la lucha contra la guerrilla. No solo por narcotraficantes, sino por terroristas. Y eso tiene una explicación. En 1990 cae pues, la Unión Soviética y se crea un mundo multipolar y medio caótico, pero ya Estados Unidos, el problema principal que enfrenta es el del tráfico y en esa medida puede hasta hablar con las FARC. Estados Unidos nos intentaron hablar con las FARC para desmontar el narcotráfico. Pero el asesinato de los 3 misioneros en Arauca cerró esa puerta. En el 2001 sucede una cosa desafortunadísima para el mundo, pero que fue una coincidencia afortunada para Colombia. El derribo de las torres por los terroristas del Islam convierte la lucha contra el terrorismo en el objetivo principal de seguridad de los Estados Unidos. Y en eso, por primera vez, en unas relaciones que han sido asimétricas, coinciden los dos intereses. Porque el primer desafío de Colombia era el terrorismo, financiado además por el narcotráfico. Un caso de manual. Era terrorismo financiado por el narcotráfico. No había una mejor oportunidad de alianza que esa. Y es lo que se desarrolla. Es lo que se desarrolla. La izquierda, por su parte, a nivel nacional se mantiene entonces con el narcotráfico. Pero a nivel internacional, ya lo mencionó aquí José Obdulio, lo que hace ante la caída del bloque soviético es reorganizarse en América Latina. Pero a través en el Foro de San Pablo en 1991, un año después de la caída de la Unión Soviética. Y entonces se crea una alianza de fuerzas de izquierda que van llegando al poder en estos últimos 16 años, 17 o los que sean. Chávez, Kirchner, Lula, Evo Morales, Correa, el sátrapa de Nicaragua, en fin, es toda una ola de neoizquierda con una característica adicional, y es que es populista y corrupta en su esencia. Porque a pesar de que se declaran marxistas, muchos de ellos, lo que hacen es, en efecto, destruir la propiedad privada y utilizar los recursos del Estado para enriquecerse. En Colombia la intervención de Chávez fue grosera con el presidente Uribe, que fue generoso con él, según explicó aquí José Obdulio. Intentó tomar el mando de las conversaciones de paz hasta que Uribe lo mandó para el carajo. Le dio refugio a las FARC y al ELN en su territorio. Correa le dio refugio al enano de las FARC, a Raúl Reyes. Kirchner era delegado y testigo de las conversaciones de Uribe con las FARC. O sea, por donde ustedes lo miren, Colombia, al presidente Uribe le tocó hacer,
le tocó navegar en un mar proceloso porque estaba rodeado de enemigos por todas partes, Sí. incluyendo en algún momento los Estados Unidos, porque con Clinton le fue muy bien, Pero con Obama. pero con Obama No, Era Obama izquierdoso, era de izquierda. no lo recibió. no, de hecho Obama al final pues, avala las conversaciones de paz de las FARC con Santos y manda emisario Bien, y delegado. todo eso. Y viene. De manera que a Uribe le tocó una cosa muy difícil, que fue enfrentar la ofensiva del Foro de San Pablo. El objetivo de Uribe era, ya había destruido a los paramilitares. A las FARC las limpió militarmente y políticamente con el objetivo de que una vez debilitadas, más allá de toda recuperación posible, pudieran negociar una paz. Que pusiera al Estado colombiano por encima, Claro. que reconociera la legitimidad del Estado colombiano y de sus instituciones, y que sometiera y castigara de verdad a los que habían cometido delitos de lesa humanidad y de guerra civil, para los que creen que el conflicto es una guerra civil. ¿Por qué? Porque Uribe reivindicó que este era un Estado democrático y para eso hizo su teoría, su doctrina de la seguridad democrática, que distinta a la doctrina de seguridad nacional que defendió Estados Unidos, a la que no le importaba a la gente, sino la lealtad de los gobiernos de Latinoamérica a ellos. Aquí Uribe se preocupó por recuperar los derechos de la gente, porque es que el primer derecho de la gente es el derecho a la vida. Y el segundo derecho es la libertad de movilizar y de pensar y de mover y de hacer lo que quiera, de transitar por el territorio nacional. El tercero es de no ser constreñido, secuestrado, el de tener una justicia imparcial, etc. Esos eran los objetivos de la seguridad democrática y los cumplió a cabalidad. Y llega Santos, elegido por Uribe, con el viento de cola de Uribe, como dirían los navegantes, y llega al poder y no pasaron, mejor dicho, ya en el discurso de posesión se vio la catadura de Santos. Con el tipo ese, el corrupto ese costeño, ¿cómo se llama? Benedetti. También hay corruptos antioqueños. Sí, yo no estoy diciendo que los corruptos sean solo por nada, ¿no? Hay paisas montones. No, paisas montones. Y bogotanos en la cárcel, bueno, pero lo que quiero decir es que el tipo hizo lo impensable. Una vez, a pesar de que las FARC estaban derrotadas política y militarmente, y se había demostrado la superioridad del Estado de Derecho, el tipo les acepta que tienen razón en sus objetivos de lucha. Ya casi va a terminar, me quedan 5 minutos. No, tranquilo. 5 minuticos, porque si tenemos que hacer preguntas, si no, no las podemos hacer. Bueno, ya va a terminar. Reconoce la legitimidad de las ¿cómo se llama? De los objetivos de las FARC. O sea, habíamos luchado 50 o no sé cuántos años para llegar a eso. Si ustedes miran las negociaciones en Colombia, un paréntesis, ha habido 3 tipos de negociación. Aquellos que negocian con la insurgencia sin entregar el Estado, digamos, y haciéndole o no, según el caso, el feo a los paramilitares. Ese es el caso de Gaviria, de Barcos, de Valencia, de Rojas Pinilla, etc. Otros que negocian entregando los objetivos del Estado, deslegitimando el Estado. 2. Belisario,
de Apagá, Antioquia, y Santos. Pero el problema es que con Santos Santos sí logró el objetivo. Belisario no, porque es que a Belisario le tomaron el pelo. Las guerrillas iban en aumento, en auge, y entonces con las FARC firman el pacto de la Uribe, donde crean la Unión Patriótica, que después es masacrada por las propias FARC y por los paramilitares, y fueron como 500 o 600, pero ya la contaba como en 7.000 y todos muertos por el Estado. Y paralelo al acuerdo donde se creaba la Unión Patriótica y se firmaba la paz, en la 8ª conferencia desarrollaban un plan para tomarse militarmente el poder en 8 años. Eso será el Estado. Entonces, Belisario, no le digo el calificativo que le tenemos pero en Antioquia, pero termina en ONU. Del todo. Santos, no. De On, nada. De On, nada. Ese tipo mire todo lo que hace. Le reconoce legitimidad a sus objetivos. Punto 1, deslegitimando el Estado colombiano. Punto 2, como tienen legitimidad de objetivos, negocia la agenda nacional con ellos, a pesar de que decían que no. Porque es que no vamos a negociar sino el problema de la tierra, pero ahora que a través del problema de la tierra se negociaba el medio ambiente, la minoría, las obras públicas, infraestructura, la estructura social, porque entonces desplazamiento. En el famoso acuerdo hay expresiones tomadas de la Constitución boliviana del indigenismo evista, es que de la buena vida, vamos a hablar de las formas, no sé qué, pues bucólicas del campo, mamola, como decía Margarita. Ahí estaban negociando toda la agenda nacional. Fuera de eso, como tenían razón y habían sido perseguidos entonces injustamente por el Estado no los podía juzgar. Y por eso crean una justicia especial para ellos, la JEP, que es especial para ellos porque les resuelve el problema de la impunidad total, porque lo máximo que tendrán los criminales de lesa humanidad es algún trabajo social por ahí, si es que lo cumplen. Pena alternativa. Y además, como van las cosas, se declara como delito político lo más atroz de las FARC, que eran el secuestro, la extorsión, todas esas eran acciones altruistas, porque es que eran crímenes altruistas, el que acuñó el término de que eran criminales altruistas fue amigo mío, el profesor de la Universidad de Antioquia, Carlos Gaviria. Él tuvo la buena ocurrencia de decir que esos no se podían igualar los crímenes de los paramilitares con los de las guerrillas, porque es que los paramilitares eran perversos y en cambio estos eran crímenes altruistas. Es libre pensar. Entonces, no contentos con eso, negocia el negocio del narcotráfico. ¿En qué sentido negocia el narcotráfico? Negocia el narcotráfico. Pues pone al ratón a cuidar al queso. Las FARC van a participar de la política de erradicación voluntaria. Se acaba con la erradicación de fumigación aérea. Solo se hará voluntariamente y si después de muchos ires y venires no, entonces manualmente, pero con permiso de las comunidades. Y crea una normita que dice por ahí que tener más de 2 o 3 hectáreas de coca
no es un delito. Con eso legalizó, de hecho, los cultivos de coca en el país. Entonces, el resultado final de la negociación con las FARC respecto al problema principal del país es que pasamos de tener 40.000 hectáreas de coca en el 2010 a 220.000 en el 2018. Ese fue nuestro querido amigo. En la política social, o sea, invirtió todo, se gastó una bonanza de más de 30.000 millones de dólares que heredó de Uribe de una bonanza petrolera, se la gastó, igual que todos los populistas amigos suyos. Y no contento con eso, endeudó al país multiplicando la deuda externa por 3, o sea, este país ya tiene como un 60% o algo más del Producto Interno Bruto en deuda, cuando Uribe lo dejó por debajo del 20. Le quitó todos los estímulos a la producción económica. Uribe había traído inversión al país. Permitió que los grupos de extrema izquierda en las famosas dignidades y en otro tipo de movimientos asolaran el país a punta de paros camioneros y todo lo que ustedes quieren, el paro cafetero y lo que ustedes quieren. Las movilizaciones de los sembradores de coca en el norte de Santander como una cosa muy normal. La existencia de una alianza porque firmó un acuerdo con La Paz en la que de entrada aceptaba la alianza de las FARC con Venezuela. No cuestionaba la existencia de frentes militares de las FARC en Venezuela y ponía a Venezuela de país acompañante. Entonces, más desastroso no pudo ser. Más desastroso no pudo ser. El famoso acuerdo, además, cometió el peor de los delitos políticos, hablando de legitimidad. ¿Cómo es posible que desconozca el referendo con el argumento de que es que los colombianos son estúpidos, pues, porque es que eso fue lo que dijo, ¿no? Sí, y que además, como la diferencia era tan pequeña, no importaba, como si las matemáticas no dijeran que 51 es mayor que 49. Sí, adicionalmente, entronizó la corrupción como forma de gobierno. No solamente con lo que se hizo con Odebrecht y Madelena y las ministras, ¿cómo es que llaman? Cecilia. Las gamarras, le decíamos en Medellín. A las gamarras. No solamente a las gamarras, sino también Gina Parodi y su esposa. De lo peor que pudo haber hecho es que para cumplir sus fines políticos corrompió el Estado. No solamente robó la presidencia en el segundo mandato, sino que para obtener resultados llenó de mermelada al Congreso, a las Cortes y a la prensa. Pero que haya llenado de mermelada al Congreso y a las Cortes para conseguir sus objetivos es fatal. Es un golpe terrible a la legitimidad de desempeño en este país, del cual todavía no nos hemos recuperado. Porque todas las trabas que tiene el presidente Duque para modificar el famoso acuerdo de paz devienen de las cosas que se aprobaron en el Congreso y en la Corte. De manera que ese señor es lo peor que le ha podido pasar al país después de Pablo Escobar. A lo mejor hasta Pablo Escobar no hubiera hecho menos daño. Pero
Lo que quiero decir para terminar es que llegó Duque. Bueno, para poder lograr sus objetivos le dio fuelle todo el que necesitó al populismo de izquierda, especialmente a Petro. Le agradeció públicamente que lo había elegido, lo eximió de las sanciones que tenía por cuenta de la Procuraduría. de la Contraloría en la alcaldía, le hizo la segunda total a Petro, a la Claudia y a toda esa gente del populismo más ramplón que tiene América Latina. El problema de haberle dado fuelle al populismo es que llegamos a unas elecciones con Duque dramáticas, porque ganamos por más de 2 millones de votos, pero el populismo tuvo 8 millones de votos. Claro que Petro hace mal las cuentas. De esos 8 millones de votos, por ahí 3 o 4 no son de él. Se lo pusieron los López, el doctor Rubol, Fajardo. el doctor Fajardo, toda esa gente. No. Y Petro quedó investido de la representación de la oposición. Y Petro, ¿alguien habló aquí de las ratas? Sí, Es verdad. el doctor. O sea, el estilo de Petro es que, así como tiene una rata, tiene una granada. Y no le importa incendiar el país. No le importa incendiar el país. Ya dijo que en este país no había democracia. ¿Qué significa que en este país no hay democracia? Que la revolución, tiene justificación. La dictadura se justifica en la mejor filosofía de Mao Zedong, ¿no? Entonces, lo que le espera a este país son 3 o más años de movimiento de agitación social. Dependiendo cómo maneje el presidente Duque todo este tipo de cosas y el papel protagónico que tenga el Centro Democrático, podremos ser un muro de contención. Para terminar, las elecciones del 2019 son claves, súper claves. Necesitamos controlar el poder regional y local para poder afrontar el 2022 con mejores opciones. Esperemos que al doctor Duque le vaya muy bien con todas las cosas que quiere hacer. Mil gracias. Creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que magistral. Y además, en tan corto tiempo, pasearnos por toda la historia nos lo dejó claro. Un elemento fundamental, démonos cuenta que esto, lo que estamos viendo es estructural, una apreciación posible, con todo respeto, doctor. Es estructural, así que esto no es gratuito. Y si es estructural, las mejoras y los cambios deben venir también de manera estructural. Estoy echándole la culpa aquí a que si puedo o no puedo, lo decíamos en público. Lo que pasó en el Congreso anoche, no sé si los que lo pudieron ver, es un tema como consecuencia de este tipo de cosas. El doctor Alameda, y que lo quiero mucho, que es como no voy a decir que como el hermano mayor, no como el papá. Mejor así. Pero siempre me dice algo muy importante. La izquierda es muy juiciosa. La izquierda es muy estructurada. Es sistemática, es organizada, es disciplinada. Que se me hizo el niño que no le dejamos hablar al final, que se fue por allá, que nos decía que teníamos nosotros que organizarnos. Es que tenía que ir a un... Mire, ese es un tema clave. Doctor, muchísimas gracias por su apreciación. Yo les quiero invitar, mire, entran a la página del Centro de Pensamiento y ahí está, crímenes altruistas y el estratagema terrorista, de lo que venía hablando el doctor. Hace más de 10 años se planteó eso. Esto lo escribimos hace 14 años. Recuerda que usted nos colaboró, doctor. Lo podemos bajar y podemos... Ahí está el conocimiento. Aquí no solamente pueden descargar los libros, sino no se preocupen que todavía siguen estando para nosotros muy vigentes los archivos de Raúl Reyes, tenemos los otros computadores que también están ahí que se pueden bajar. Esto lo tenemos hoy en la página si ustedes lo quieren tomar. ¿Sí? Yo le quiero agradecer al doctor Gonzalo primero por su brillante y magistral exposición. Además, una vaina espectacular.
es de los pocos casos, yo digo como profesor en la universidad, que uno toma una clase de estas, a la niña no se durmió, sin almorzar. Ya vamos a almorzar. Ya vamos a almorzar, ¿no? Pero madrugados, ¿sí? A medio tintear, porque vamos a ver. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Pero démonos cuenta que tenemos gente brillante que nos apoya en el centro de pensamiento. Tenemos personas doctores, literales doctores, ¿sí? Que con los que nosotros podemos soportar que esto que estamos hablando nosotros no es carreta, queremos hacer un país de verdad, de mejor oportunidad. De nuevo, mil gracias, doctor, por su vida. Pero no se me quede ahí porque le vamos a hacer preguntas. Preguntemos, sí señor. Doctor. Buenos días. Hoy en día tenemos dos problemas. Una FARC en el Congreso y una FARC disidentes haciendo terrorismo, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar, digamos, ya el enemigo en dos bandos, ¿no? En dos posiciones estratégicas? Y la otra es el terrorismo internacional. Hablábamos de la Guerra Fría, pero vimos esta semana los aviones nucleares rusos en Venezuela, que es una guerra que persiste, continúa esa Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar esos nuevos fenómenos modernos? Bueno, el primero, las FARC, o sea, las FARC en el Congreso son la disidencia de las FARC, o el brazo pequeñito de las verdaderas FARC que están en el campo. Pero en el Congreso es una banda de tontos, o sea, ellos ahí no hacen sino seguir lo que los que de verdad piensan, como Petro y estos otros, y Robledo, Cepeda y Mocus, hacen lo que ellos digan. Lo que nosotros tenemos que pedirle en la línea de Duque, lo ideal hubiera sido acabar con la JEP, no la pudimos acabar porque los acuerdos lo impidieron, y el primer punto de Duque es el respeto a la legalidad. El respeto a la legalidad es bueno cuando nos sirve, y también es bueno cuando no nos sirve, porque vamos a garantizar que la justicia, que la legalidad sea igual para todos. Entonces, la JEP no la pudimos acabar ni modificar, pero sí le podemos exigir, y que ya comenzó a hacerlo, a que comience a decir, bueno, ¿qué está pasando pues con el Paisa? Y muy pronto, pues, ¿qué pasará con Iván Márquez? Y ya está, en estos días apareció en la prensa que la política antidrogas va a comenzar a partir del año entrante combatiendo a los narcotraficantes, es decir, combatiendo a las FARC, al ELN, a los pelusos, a los clanes. Entonces, eso es lo que no se ve y es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Respecto a Venezuela, tal vez no lo dije, no terminé la idea. Con Uribe quedó claro que el enemigo externo principal de Colombia es Venezuela. Y ahora, sí que más. Porque cuando una dictadura como la de Maduro está en problemas, pues siempre apela a la provocación y al enemigo externo para unificar a su pueblo. Lo que pasa es que eso ya no le está funcionando. La oposición venezolana ya no le pone cuenta a eso. Desafortunadamente la oposición venezolana es una colcha de retraso. Pero bueno, en eso están de acuerdo. Y la presencia de los bombarderos rusos es analizable desde muchas perspectivas. Una es, pues si iban vacíos, como dijo Saúl Hernández, a lo mejor van vacíos para llevar coca, ¿no? Y oro, y coltan, y cosas de esas. Y Maduro está a días de asumir el mandato de su golpe militar y tiene que hacer demostraciones de fuerza. Tiene superioridad armamentista frente a nosotros,
pero pues ese es un ejército que cuando estalló un poetico salió corriendo. Eso no quiere decir que no puedan hacer cosas, pero ellos se la van a medir muy bien, además porque tenemos el apoyo de Estados Unidos. Yo soy partidario de que tengamos nuestras propias armas, un ejército moderno con materiales de guerra moderna, etc. Pero bueno, una alianza mientras tanto nos sirve. El problema de eso es que Trump es amigo de Putin y Trump está en la cuerda floja. Entonces uno sabe a qué atenerse, qué va a pasar. La incertidumbre. Ya sabe qué amigos se tiene. Muchas gracias, doctor. Sí. Solamente una salvedad, y con el respeto del doctor. El enemigo no es Venezuela como país, ¿no? El enemigo son los que están. Sí, Para que después cuando salimos a medios, pues que no somos xenofóbicos, eso genera ese enfoque, ser muy claros en eso. Los enemigos son los que están al frente del país, porque Venezuela seguirá siendo parte de la hermandad nuestra. Pero que siempre ¿alguna otra cosa? Sí, él va a preguntar. Sí. Doctor. Bueno, doctor Alfonso Monsalve, muchas gracias, lo felicito. Le ruego a mi Dios que siga en esa misma tónica, pero la verdad, a mi saludo especial a la doctora Celestina, de Chocó, una buena persona, siempre nos acompaña. ¿Hacia dónde va mi inquietud? Lo primero, hacer un aporte o de pronto un dato importante para tener en cuenta, y es que como yo hice parte del gobierno del doctor Andrés Pastrana, nosotros conseguimos un gobierno con muchas dificultades, porque estaba desertificado. Entonces nos atacaba la FARC a través de la Unión Europea y nos reclamaba a Estados Unidos porque como Samper había sido certificado por alianza con el narcotráfico en Cali, entonces nos tocó muy dura esa labor. Sin embargo, cuando el maestro, doctor Alfonso Monsalve, nos precisa que se hicieron cosas bastante absurdas, era que se le estaba dando motivo para tener en cuenta para que el Congreso, que veníamos en minoría, porque le habíamos ganado las elecciones a el doctor Horacio Serpa. Entonces estaba el Congreso, mejor dicho, ellos siempre son muy ágiles en su política. Entonces, a raíz de eso, nos teníamos que darle motivo y fue que nos aprobaron el Plan Colombia, que fue para combatir, que lo cogió el doctor Álvaro Uribe Vélez y sí supo hacer las cosas. Bueno, mi inquietud es, y mi pregunta, la FARC como está ahora, como decía mi compañero, en el Congreso, si pueden aportar algo para la paz, o nosotros como pensamiento nuevo, cómo tenemos que enfrentar esa política de la FARC para contrarrestarla. Muchas gracias. Pero ¿cuál FARC? ¿La que está en el Congreso? La que está en el Congreso. Es un cero a la izquierda. Lo que nos tiene que preocupar es las FARC en el campo. Y a esos hay que combatirlos. Muy bien. No hay de otra. Era eso, gracias. Bien. Listo. Bueno, vamos a pasar a agradeciéndoles de nuevo al doctor Monsalve. Pero espere porque la dama tiene una reflexión. Yo creo que todos entendemos. Hoy estamos como de día de campo y puede pasar muchas cosas. A ver. Bueno, mira, yo tengo una inquietud, o varias inquietudes. La primera, en este momento veo el fortalecimiento, no sé con qué plata, de los estudiantes y más consolidados que los mismos partidos políticos. O sea, crean sus asambleas, ahora se toma una decisión y quedamos con las asambleas y eso va creciendo como lo detenemos. La segunda, veo que ellos están atacando, por lo menos Petro Incendiario, por el tema de los grupos económicos por efectos de la corrupción. Entonces, van a mirar allá, están atacando al grupo Aval, no, es un grupo financiero importante, pero todos se han juntado. Pero eso quiere desestabilizar también los grupos económicos. Y segundo, pues que está la plata del narcotráfico, o sea, somos los primeros segundos exportadores de coca del mundo. ¿Dónde está la plata? Y ya está en Colombia. ¿La tienen dónde? ¿Sí? Entonces, ¿para dónde vamos? Porque hay una incertidumbre total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ayudar? Porque si empezamos a atacar
presidente, pues hay que mirar cómo lo rodeamos, porque divida y reinarás, que es lo que están buscando. Entonces hay que buscar más bien cuáles son los mecanismos que vamos a tener para llegar al presidente, para decirle, oiga, no sea bruto, sino venga para acá, le estamos ayudando aquí, cómo le damos estrategias, cómo le damos herramientas y cómo salir, porque la incertidumbre está total. Es la primera vez en mi vida que veo en todo el país que dice Colombia se vende y se arrienda. Entonces yo no había visto en cada esquina, en cada casa, que se vende y se arrienda. Ese es un fenómeno que la gente tenía aquí para comprar sus apartamentos, para tener otra rentica. Entonces ya no se puede. Y los grandes empresarios, con esta incertidumbre de Petro, de Claudia López, dicen, no invertamos, estamos frenados. Entonces hay que buscar otros mecanismos para darle confianza y credibilidad al pueblo colombiano, que realmente son las principales variables económicas. Bueno, es una pregunta supremamente difícil. Respecto al movimiento estudiantil, yo también tuve que dirigir el movimiento estudiantil del 70. Desde allá viene esta corriente. Las universidades están controladas en su cuerpo docente por la extrema izquierda, y hay cuadros activistas que se hacen llamar estudiantes, que pueden estar 15 y 20 años haciendo una carrera o pasando por distintas carreras, como en el caso de la Universidad de México, que había menos una. El punto es que esas cosas no se combaten, sino como dice Fernando, y el problema ahí es que, a pesar de que eso tiene una solución estratégica, necesitamos habilidades tácticas, porque es que el tiempo se nos vino encima y no tenemos tiempo para pasar, para que pasen 2 o 3 generaciones para poder recuperar el movimiento estudiantil. Entonces hay que buscarle salidas a eso. Yo creo que y encadenando una pregunta con la otra, hay que darles causas. O sea, todo el mundo sabe que esos dineros, muchos se van a perder en burocracia y cosas de esas. Pero es importante que el gobierno haya mostrado que puede negociar y que puede satisfacer los intereses que ellos consideran legítimos, porque eso le quita fuego a la confrontación. Los extremistas se van quedando solos, es mi experiencia, en la medida en que la gente va viendo que las cosas están tomando su cauce normal. Estos otros siguen siendo incendiarios, pero menos, y mucho más controlables en ese caso. El otro punto que hay que hacer es, además de la causa de la educación superior a los jóvenes, hay que darles otras causas, para que mitiguen la que tienen como primera. La causa de la corrupción es muy importante. La lucha contra la corrupción. Es que, mire, en la encuesta, la última encuesta, la corrupción es el problema principal que perciben los colombianos. Ojo con esto, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad, pero en la política nos movemos en las decisiones con la realidad, pero mirando las percepciones de la gente para tratar de acercarlas. Hombre, yo creo que si los grupos económicos participaron en el rollo de Odebrecht, tienen que recibir el peso de la ley, como cualquier otro. Porque eso demostraría que de verdad el presidente Duque está por la legalidad y la lucha contra la corrupción, y sería una causa que sería vista con simpatía por millones de jóvenes en este país. Los motiva. No, yo simplemente quería agradecerle a Alfonso. La verdad es que este tipo de ejercicios y el esfuerzo que hace Alfonso, sobre todo el de ustedes se dan cuenta de lo que dijo Carlos, es cierto. Esto es un esfuerzo, porque estamos un sábado sin almuerzo, le vamos a almorzar una cosita ahí como para que se entretengan. Pero la disciplina, yo creo que debemos aprender. Es que sin disciplina no podemos salir adelante. Si nosotros convertimos esto simplemente en un paseo, que venimos a sacarnos una foto con el senador, pero yo les pongo ese ejemplo, que no es tampoco muy
no es tampoco eso se trata, pero no, esto es un sitio donde queremos aprender para seguir adelante. Traer a una persona como Alfonso acá, que haga el esfuerzo, que nos explique, creo que vale la pena. Y creo que ustedes deben entender que hay que hacer un esfuerzo y volverse más disciplinados que hasta hoy lo que somos. Y en eso los invito a que después pasemos a almorzar y en una hora volvemos aquí a trabajar. Vamos a retomar con el tema de educación.